Bueno, arranquemos. Mi nombre es Julián, a él lo conozco de la Universidad Tecnológica Nacional. Yo estudié ingeniería eléctrica, ¿sí? De chiquitito desarmaba cualquier cosa que hubiera en mi casa, ¿no? Y la trataba de volver a armar, fanático de los mecanos, los Playmobil, mis ladrillos. Y bueno, estudié electromecánica en el secundario y ya desde ese momento, cuando hice andar el primer motor, me di cuenta de lo mucho que me gustaba fabricar cosas y me di cuenta de que la electricidad era algo increíble, ¿no? Y bueno, después de grande estudié ingeniería eléctrica. Soy docente en la facultad desde los 20 más o menos, tengo 31, ya hace 11 años que eso sucede. Y hace unos años, ya varios años, encontré Bitcoin y dije, bueno, esto es algo, cuando lo vi por primera vez, no entendí, como a todos nos pasó, vieron que a todos nos pasa que uno empieza a leer de esto y decís, esto no lo estoy entendiendo del todo bien, y a medida que me fui interiorizando, yo creo que para el tercer, cuarto libro de Bitcoin, empecé a entender bien qué era lo que estaba sucediendo, y dije, esto es algo muy distinto de lo que vimos en todas las veces de nuestra humanidad, ¿sí? A mí me gusta mucho la historia de la ciencia, no sé si alguno leyó o vio documentales acerca de cómo fue evolucionando. Y no, la historia de la ciencia en general, ¿no? No del dinero en general, el dinero como una parte si querés, ciencia social más que ciencia exacta, ¿no? Y en ese caso, cuando entendí realmente cómo que opera la ciencia y cómo tiene un mecanismo que se retroalimenta positivamente, fíjense que la ciencia siempre mejora, no es que vas para atrás y decís, el tiempo pasado era mejor, sino que cada vez tenemos mejores herramientas. Y bueno, en ese momento entendí que esto era como la última evolución de la plata y que de esto no íbamos a ir para atrás nunca más y que esto era el futuro literal. Bueno, es el futuro. Así que, bueno, todavía estamos arrancando. Bitcoin tiene 10 años, ¿sí? Es algo muy, muy pronto todavía, pero si ustedes hubiesen visto los experimentos físicos con los que juntaron la electricidad y el magnetismo, que eran experimentos muy simples, y vos decís, bueno, simple con darle tiempo a la ciencia se encarga de hacerlos cada vez mejores, más rápidos, más accesibles para todos, ¿no? Esta charla está motivada no por ese lado, en otro momento si quieren armamos una charla más técnica o daré otra de las charlas introductorias. Esta charla es cómo Bitcoin crece como una organización descentralizada, básicamente, ¿no? ¿Cuál es la verdadera invención de Bitcoin y cómo es que creció hasta ahora y cómo es que va a seguir creciendo por los próximos años, básicamente? Como o como decías vos recién, ¿no? El dinero es una tecnología extremadamente antigua dentro de nuestra humanidad. Extremadamente antigua porque no se sabe cómo se creó. O sea, no se sabe si se crearon el dinero primero para reemplazar al intercambio, ¿sí? O si surgió simplemente como un medio alternativo a ese intercambio. Pero hemos utilizado un montón de cosas como dinero, ¿sí? Y entonces hagamos una primera diferenciación a la hora de entender qué es dinero y qué es moneda, ¿sí? ¿Alguien se anima o alguien la sabe esa? ¿Cuál es la diferencia fundamental? El dinero es simplemente una herramienta que permite intercambiar bienes de una manera más sencilla. No voy a Las pagadas. No. Claro, es como un lubricante social el dinero, ¿no? O el dinero en general. Pero, y cumple tres roles fundamentales, ¿sí? El dinero. El primero es un medio de intercambio. O sea, todos nos damos papeles de colores o números en alguna base de datos, ¿sí? Y esa es la primera función que sirve el dinero. La segunda es como una unidad de cuenta, ¿sí? El dinero surgió en existencia para que el intercambio, o sea, si él tiene pollo, yo tengo obras de ingeniería y él hace otros servicios, cortes de pelo, no podemos entre todos hacer intercambios porque se hace difícil, eso escala hasta un cierto nivel. Pero como todo después lo que podemos hacer es intercambiar nuestro trabajo por dinero, lo que podemos hacer es referenciar los precios hacia ese tipo o esas monedas, ¿sí? Y la otra es una reserva de valor. Esas son las tres características fundamentales que tiene que tener el dinero. La diferencia entre dinero y moneda es que el dinero tiene como característica la reserva de valor y la moneda no la tiene, ¿sí? Las monedas, que es lo que comúnmente
crean los gobiernos. En este caso estamos hablando de, dentro de la historia del dinero, lo que crean los gobiernos o las monedas creadas por los gobiernos es 200, 300 años al final de la historia, ¿sí? Pero la historia del dinero lleva miles de años. Fijémonos que nuestras platas de nuestros gobiernos nos sirven como eso. Para lo que vivimos en Argentina ya la sabemos esa hace rato, ¿sí? Después de las miles de crisis, o vos que vivís en Venezuela, cómo se ha depreciado los bolívares a lo largo del tiempo, ¿sí? Y en este caso lo que viene a ser Bitcoin es una moneda increíble, ¿no? Bien, dentro de todas las cosas que usamos nosotros como dinero, hay ganado, conchas marinas, plumas, hilos, cuencas de vidrio, metales amorfos, metales preciosos y monedas, y la última es papeles y dinero gubernamental. Lo fundamental para que algo sea dinero, ¿sí? Es que tiene que ser difícil de fabricar o tiene que ser escaso. ¿Alguno jugó a algún juego de cartas que no sean naipes, sino cartas coleccionables, como Pokémon o Magic? ¿Alguno jugó? Yo jugué cartas Magic, un montón jugué de cartas Magic, obviamente. Y se acuerdan que ahí había como 3 niveles, tenías las cartas normales, las semi-difíciles y las más raras de todas, las que tenían el colorcito dorado. Y ahí rápidamente en mi adolescencia me di cuenta de que eso era plata directamente. O sea, una carta impresa por alguien que no era un gobierno, que era simplemente un tipo que agarraba, imprimía cartas, las ponía en un sobrecito y te decía, estas son cartas. Uno podía intercambiar esas cartas por otras cartas o podíamos intercambiar esas cartas por plata directamente. Y no todo entonces ahí te decís, mirá, hay un montón de cosas que son plata. Lo interesante es darse cuenta cuál es la plata más difícil de generar. ¿Por qué? Porque hay una ley que siempre que el dinero duro, ¿sí? Y el dinero más difícil de crear es el que mata el dinero blando. Siempre a lo largo de nuestra historia eso se ha repetido N veces. Yo acá les traje 3 ejemplos como para que los conozcan. Y son ejemplos muy clásicos. El primero es el de las piedras de Ray en la isla de Yap, ¿sí? En esta isla ellos utilizaban estas piedras gigantescas con un agujero como dinero. O sea, es algo medio increíble eso, pero lo utilizaban como dinero y lo intercambiaban. De hecho, hay una historia en que 2 tribus estaban por hacer un intercambio, entonces mandan una de esas piedras a través de un bote y el bote se hunde y esa piedra queda en el medio del lago y, sin embargo, la otra de las tribus lo cuenta como recibido al pago, porque lo importante de esto es que cuando uno hace un medio de intercambio, cuando uno hace un intercambio, es que la otra persona deje de estar en posesión de ese objeto y yo esté en posesión. Como la otra tribu decía, bueno, con que esté en el lago me alcanza y con que la otra tribu no la tenga, lo consideraron como cerrado directamente ese trato o ese intercambio. La segunda es la de las cuencas de vidrio en el oeste de África. Había una tribu que utilizaba como si fuesen las bolitas con las que jugábamos cuando éramos chiquititos, ¿sí? Como en esa tribu en el medio del África era difícil de fabricar, ¿sí? Lo utilizaban como medio de intercambio, como dinero. Ahora, ¿qué es lo que pasó? Cuando los colonos europeos fueron a esa tribu de África a observarla y vieron que utilizaban eso como una forma de intercambio, como dinero, ¿qué es lo que hicieron? Fabricaron millones de esas esferas de vidrio, ¿sí? Y inundaron ese mercado o inundaron esas tribus con esas esferas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos podés fabricar más de algo, ¿sí? El precio directamente desciende, ¿sí? Si nosotros es básicamente cuando la oferta del dinero, ¿sí? Es mayor que la demanda del dinero, se van equiparando los precios, sí o sí. Nosotros lo vemos nosotros con el precio de nuestra plata. Cuando nos tratan de seguir imprimiendo billetes y billetes y billetes y billetes y los siguen imprimiendo y nosotros no los queremos aceptar, el precio desciende. Este año el precio descendió un montón de nuestra plata, ¿sí? Básicamente ese proceso es expropiación, ¿sí? De la riqueza de otra persona, ¿sí? Por tener la habilidad de poder crear otro dinero. El último de los ejemplos ya es algo más dentro de esta época, sucedió entre el 1800 y el 1900, en cuyo caso eran donde todavía los bancos centrales intercambiaban metales preciosos entre sí para hacer ¿cómo se llama? Final settlement, como el clearing bancario, ¿sí? Y en este caso todavía Alemania utilizaba plata y oro, las dos, ¿sí? Utilizaba para hacer medios de intercambio. ¿Y qué es lo que pasó? Muchos países no.
Alemania lo que decide hacer es eliminar la plata, ¿sí? Como medio de intercambio final, ¿sí? Y decide pasar todas sus reservas a oro. Básicamente lo que hizo eso es aumentar el precio de oro que se ve en este pico, ¿sí? Acá. ¿Por qué Alemania tomó esa decisión? Entre decir, bueno, si estaba la plata y estaba el oro, podemos usar unos para uno y otros para otro. Bueno, básicamente porque Alemania se dio cuenta de que la plata era mucho más fácil de fabricar y de extraer que el oro. Entonces, previó a largo plazo que lo más importante de un dinero es que se pueda crear de a poco, ¿sí? Para que nadie me pueda inundar el mercado de ese bien. Si nos pueden inundar ese mercado de ese bien, lo que nos están haciendo es expropiando nuestra riqueza, nuestro poder de compra. ¿Qué es lo que le pasa al oro? Bueno, básicamente nosotros podemos extraer oro y hasta ahora las reservas de oro que fuimos extrayendo, ¿sí? Son las reservas que están a más fácil alcance. O sea, básicamente si nosotros podemos extraer oro, pudimos solamente de la corteza terrestre, creo que son solamente 3 kilómetros los que pudimos hacer explotar de profundidad como máximo. Pero eso significa que hay un montón de oro en el resto de la Tierra y un montón de oro también en las profundidades del mar. ¿Qué es lo que pasa con ese oro? Ese oro es tan caro de extraer que hoy por hoy no vale la pena hacer una inversión inicial en investigar cómo extraerlo, la infraestructura de la maquinaria y el tiempo de las personas que lo van a extraer, cosa de yo poder hacerme con el oro y poder venderlo a un precio. Lo que estamos viendo nosotros en este gráfico acá es, en la línea gris, cómo van aumentando las reservas de oro, ¿sí? A lo largo del tiempo. Y en la línea negra, cómo es el porcentaje de extracción de oro, ¿sí? A lo largo del tiempo. Fíjense que en los últimos 100 y pico de años, el porcentaje de extracción de oro está siempre entre 2% y 1,5%. O sea, nadie puede aumentar hoy por hoy el nivel de extracción de oro. Primero porque, bueno, ahora no me acuerdo el nombre de esa persona, pero hay uno que dice que hay una sola magnitud que es finita, realmente finita en nuestro universo. Y la única magnitud que es finita es el tiempo nuestro que nosotros pasamos acá adentro. ¿Sí? El tiempo, tendremos una cierta cantidad, 60, 70, 80 años, y después de eso no tenemos otra cantidad. Y entonces, como eso es lo único que es finito, nosotros podemos destinar cierta cantidad de nuestro tiempo a obtener otras cosas. En este caso, oro. Hoy por hoy, ¿sí? Hay dos cosas que son finitas en nuestro universo. El tiempo humano y Bitcoin. Es la primera vez dentro de la historia de la humanidad que logramos resolver un problema computacional que se formuló en los 80, que se llama el consenso descentralizado o el problema de los generales bizantinos, que básicamente lo que decía ese problema es que muchas computadoras, ¿sí? No podían estar sincronizadas al mismo tiempo sin que nadie las mire. O sea, desde hace muchos años nosotros ya tenemos Google Docs y teníamos un montón de herramientas que nos permitían a nosotros poder ver la misma base de datos, ¿sí? Y hacerle cambios. El problema es que necesitamos una autoridad central. Google, Facebook, la entidad de nuestros bancos, que lo único que hacen cuando uno hace un intercambio de dinero es te saco plata a vos, se la doy a él. Y ahora Bitcoin en este caso, ¿sí? Es una red pública, abierta, neutral y descentralizada para que todos podamos intercambiar plata sin que haya nadie atrás, simplemente hay matemática que la está respaldando. Cada vez que se agrega un bloque a la cadena de bloques de la red de Bitcoin, ¿sí? Estamos todos completamente seguros de que es un bloque honesto, que alguien gastó lo que se llama la prueba de trabajo para poder pegarlo, que todas las transacciones adentro de ese bloque son honestas y son verdaderas y que nadie realizó un doble gasto. Un doble gasto sería básicamente yo tratar de gastar plata que no tengo. Y de hecho Bitcoin, ¿sí? En este caso es mejor que el oro. ¿Por qué? Porque el oro tiene este ritmo de extracción. Si en algún momento, dentro de 10 años, alguien inventa una nueva tecnología que hace que la extracción del oro sea más fácil, alguien podría inundar el mercado de oro y lograr que el precio del oro baje. Bitcoin es mejor que el oro porque hay una cantidad limitada y es limitada matemáticamente. Va a haber ligeramente menos que 21 millones de unidades monetarias de Bitcoin en su existencia totalmente, para siempre. Lo que tiene Bitcoin, ¿sí? Es que no es que hay 21 millones y uno cuando tiene que mandar un Bitcoin manda un Bitcoin entero, sino que tenemos
8 decimales atrás, o sea, cada Bitcoin es divisible en 100 millones de partes, o sea que básicamente uno puede hacer una transacción por 5 centavos de dólar, 10 centavos de dólar y estás pagando, no sé, una fracción tal vez por emitir esa transacción, 1 centavo de dólar puedes pagar. Y puedes pagar 1 centavo de dólar para mandar esa cantidad o puedes mandar $1.000.000 directamente en Bitcoin por 1 centavo a cualquier lado del mundo de lunes a lunes, 24/7, incensurablemente. O sea, no sé si alguno hizo una transacción con Visa o con algo y que te denegaron la tarjeta aunque vos tenías plata, te podías gastar esa plata y sin embargo te la denegaron de alguna forma. Capaz que alguno tuvo esa experiencia. Yo la tuve un par de veces. Y bueno, en el sentido... Bitcoin, en ese sentido, es incensurable. Si yo programo una transacción y le digo a mi software que ejecute una transacción y pude firmar la transacción, la red la procesa, nadie puede volverla atrás. Bien. Estamos en una época histórica en donde en donde la mayoría de los gobiernos están operando de la misma forma. O sea, que nuestro gobierno lo haga más agudamente no quiere decir que los demás gobiernos no lo estén haciendo. En Argentina nosotros tenemos inflación de 2 dígitos de entre el 20 o 25 y el 50% desde hace añares. Y si lo miramos desde más atrás, pocos años son los años donde no hemos tenido inflación. Pero la mayoría de los gobiernos están operando de la misma forma. Puede ser más o puede ser menos en ese sentido. Los buenos gobiernos tienen poca inflación. El dólar de Estados Unidos tiene una inflación entre el 2, el 3 o el 5%. Si uno mira la inflación de Estados Unidos o cómo la construyen ellos, sacan de ese porcentaje de inflación o de lo que dice el gobierno, sacan las viviendas y un montón de cosas que suben mucho más de precio que en lo normal, pero bueno, tienen una cantidad de inflación acotada. Perú está haciendo un buen trabajo y Chile también, tienen inflaciones menores al 5%, pero después Brasil, Venezuela es un caso como el nuestro, o cómo fue en donde se disparó el año pasado la inflación, que devaluó como 20% su moneda en un día. Turquía, sí, también. Básicamente en el promedio de todos los 200 países, ¿sí? O sea, pensemos que hay un montón de países, además de Estados Unidos y la Unión Europea, que son los que tienen las monedas más fuertes, o tal vez Inglaterra con la libra. De los 200 países, promedia una inflación del 30 y pico %. O sea, básicamente lo que te está diciendo tu gobierno es que de un año a un año, si vos almacenaste su moneda, perdiste el 30%. ¿Sí? Bitcoin, en ese sentido, ¿sí?, tiene una política de emisión monetaria que está controlada por matemática. En su primer inicio, ¿sí?, lo que empezó a aparecer es de a 50 bitcoins cada 10 minutos. ¿Sí? Ese intervalo de tiempo es el intervalo de tiempo en donde se van creando los bloques. ¿Sí? Y tiene pactado Bitcoin que cada 210.000 bloques, o lo que es aproximadamente 4 años para nosotros, esa emisión monetaria se va reduciendo a la mitad. O sea, hoy estamos en el tercer halvening, reducirlos a la mitad se llaman halvening. Estamos en el tercero, o sea que arrancamos con 50 bitcoins nuevos cada 10 minutos, 25 bitcoins nuevos cada 10 minutos, y ahora estamos en la etapa de 12,5 bitcoins nuevos cada 10 minutos, y en mayo del año que viene, en mayo del 2020, eso se va a dividir de vuelta a la mitad. 6,75 bitcoins cada 10 minutos. Eso lo podemos ver en este gráfico en donde están estas rayitas. 50 bitcoins, 25 bitcoins, 12,5 y el próximo es 6,75, 3 y pico, hasta que va a ir abajo. Fíjense que si uno la otra curva que nosotros vamos viendo es cuánto de toda esa base monetaria nueva se está generando, o más que se está generando no, sino cuánto de esa base monetaria ya está en existencia. Hoy por hoy, más o menos hay entre 17 millones y medio de bitcoins minados y 18 millones de bitcoins. Hace que sea más o menos el 80 y pico % de los bitcoins que van a haber en existencia, ya están en existencia, y lo que están haciendo ahora es cambiando de manos y generando actividad económica. Fíjense que todavía, cuando uno dice, bueno, 12,5 bitcoins nuevos cada 10 minutos, dividido la cantidad de bitcoins que hay en total, ¿sí?, hace que Bitcoin tenga por ahora un crecimiento en porcentual de un 3 y pico % hasta, en verdad estamos en la parte de 3,75 y un 4% de aumento porcentual de la base monetaria. Eso quiere decir que todavía estamos 4 veces arriba de lo que es el oro, pero cuando lo cortemos
dentro de un año y pico, vamos a estar casi en el mismo nivel del oro, en un 2%, y dentro de ya de 6 años, sí o sí vamos a estar abajo del oro. O sea, cada vez que aparezca nuevo Bitcoin o Bitcoin nuevo va a ser más escaso que el oro directamente, en porcentaje de lo que estamos hablando. ¿Sí? Esto lo que hace es que Bitcoin como emergente tenga sea una moneda deflacionaria. Y hasta ahora no habíamos visto en la historia de la humanidad una moneda que sea deflacionaria, ¿no? Todas las monedas que tienen nuestros gobiernos tienen la particularidad de que son controladas por ellos y deciden si un año emiten 30%, si un año emiten 50%, si un año te devalúan al 100%. Bitcoin lo que nos da a nosotros es previsibilidad, ¿sí? Yo sé cuánto hay Bitcoin hoy, cuánto va a haber Bitcoin mañana, cuánto Bitcoin va a haber dentro de un año, cuánto Bitcoin va a haber dentro de 10 años. Y eso no lo puede cambiar nadie porque está hardcodeado adentro del código fuente de Bitcoin. Y Bitcoin no es controlado por nadie, ¿sí? Bitcoin es un patrimonio de la humanidad. O sea, arrancó en el 2008 en los foros de los criptoanarquistas y de los cyberpunks con una persona que se hizo llamar Satoshi Nakamoto. En ese momento él se hizo, o se identificó como que era una persona de mediana edad, 35 años, originario de Japón. Y él subió un paper académico que tenía 8 hojas y en la 9ª las referencias, en donde él explicaba cómo funcionaba este sistema de Bitcoin, una moneda electrónica persona a persona. O sea, persona a persona quiere decir que cuando intercambiamos dinero entre nosotros dos, no hay nadie en el medio más que la matemática y el código fuente de Bitcoin que están respaldando todas esas transacciones. Él, unos meses después, el 3 de enero del año 2009, libera el código fuente y mina el primer bloque. ¿Por qué elige ese día en particular? Porque si recuerdan lo que pasaba en ese momento de la historia, ¿sí? Estábamos saliendo de la última crisis de los Lehman Brothers y de la crisis hipotecaria de Estados Unidos, y el 3 de enero del 2009 el canciller de Inglaterra decide salir al rescate por segunda vez de los bancos. O sea, cuando uno dice rescatar a los bancos, ¿sí?, ellos le ponen palabras lindas a eso que están haciendo, rescate a los bancos o flexibilización cuantitativa, reserva fraccional, le van a decir. Pero básicamente lo que está sucediendo por las sombras de eso es el gobierno imprime trillones y trillones de dólares y se los da a los bancos para que los bancos sigan haciendo las mismas macanas de siempre, ¿sí? Ese día que Satoshi ve que eso en la portada del New York Times sale el canciller, va a rescatar a los bancos, él decide hardcodear esa etapa no esa etapa, sino solamente el titular en el bloque Génesis y pone en funcionamiento la red. Unos días después se empiezan a unir más personas de curiosidad, o sea, los cyberpunks y los criptoanarquistas se empiezan a unir, bajan el software y empieza a crecer la red. O sea, hay que entender que para que exista Bitcoin ya esto llevaba décadas y décadas de que las personas que estaban trabajando en informática tenían muchísimas ganas de crear una plata que no fuese controlada por nadie, una plata electrónica cómoda de pasar y de transmitir y que no esté controlada por nadie. O sea, eran proyectos que venían como de B-Money o DigiGold o Hashcash de Adam Back. Eran todos proyectos que ya habían estado funcionando, pero como eran centralizados de alguna forma, o centralizados por su líder, o centralizados por alguna organización, siempre era fácil por los gobiernos, ¿sí?, venir a cerrarlo. Y entonces Bitcoin fue el primero que propuso una organización descentralizada, ¿sí? Básicamente hay un montón de computadoras, que están trabajando en cómo construir nuevos bloques, ¿sí? Y estos bloques lo que contienen adentro son todas las transacciones de todos los participantes que estamos operando dentro de esta red. Para eso, vos tenías una pregunta, ¿no? Sí, yo quería saber cómo es posible que el Bitcoin no esté controlado por nadie y en realidad esté controlado por la persona que creó el código fuente. O sea, ¿cómo sabemos que no está controlado por nadie? Correcto. El código fuente está publicado en una red pública y abierta que se llama GitHub. No sé si lo conoces. GitHub es un lugar donde un montón de personas publican código, ¿sí? Y entonces es auditado por todo el mundo que lo quiera auditar. Hay un montón de personas que ya... O sea, Satoshi liberó el código original, pero después un montón de otras personas
se unieron al proyecto para mejorarlo. De hecho, el código que estamos utilizando hoy tiene muy poco que ver con lo que originalmente se había propuesto, pero hay reglas fundamentales que nunca vamos a romper, ¿no? O sea, el límite que emerge de que se vayan emitiendo bitcoins con el tiempo y que se vaya reduciendo a la mitad, ese límite nadie lo va a poder tocar directamente porque hay dos tipos de upgrades que se le hacen a la red. Vos tenés lo que se llama un soft fork y un hard fork. El soft fork son mejoras que se le pueden hacer a la red sin que nadie más tenga que hacer un update a su servidor, ¿sí? O sea, yo tengo corriendo el cliente de Bitcoin acá en mi computadora y estoy validando las reglas del consenso de la red, y si alguien hace una mejora como lo fue Segwit el año pasado, yo puedo seguir mirando todos los bloques, transaccionando de la misma forma y no tengo que instalar el nuevo software. Y los hard forks obligan a que todos tengamos que instalar la red. Hasta ahora no ha habido ningún hard fork de la red de Bitcoin que sea significativo. O sea, nadie que haya encontrado alguna forma de mejorar la red y que la mejore lo suficiente como para que todos tengamos que hacer ese upgrade. Hasta ahora todas las mejoras son soft en ese caso. Al oro. Eso se ve en este caso en el precio de... ¿Dónde tengo el precio del oro? Este es el precio del oro y hubo varios momentos en donde fue por partes donde se fue perdiendo la reserva del oro. O sea, perdonen si a alguno le rompo el globo, pero ya hace décadas que ningún banco central opera con oro, literalmente. Sucedió por partes. Sucedió en la primera parte de los 1900, en el 1900 creo que era 10 o 14. Lo que se armó fue lo que se llamó el acuerdo de Bretton Woods. Básicamente fue Estados Unidos diciendo... Se utilizaba el oro para comprar petróleo. En ese momento la industria de los automóviles estaba recién despegando y es como nuestra commodity fundamental, el petróleo. Y entonces Estados Unidos dice, denme todos el oro a mí, yo lo guardo este oro y ustedes pueden utilizar estos papeles y estos billetes verdes para intercambiar el petróleo entre ustedes. Y entonces eso se llamó el acuerdo de Bretton Woods. Y después, en el 71, Richard Nixon directamente elimina ese acuerdo de Bretton Woods, eliminando las reservas de oro de Estados Unidos, haciéndolas todas privadas, y entonces ahora todos nos quedamos como con billetes que no están respaldados. En algún momento vos podías ir a un banco de Estados Unidos y con un billete de $20 te daban una onza de plata a ellos. Y desde ese entonces, si ya Estados Unidos no tiene unas reservas en oro, ningún país tiene ninguna reserva en oro. Lo que tiene Estados Unidos es el monopolio de la violencia global. ¿Qué quiero decir con el monopolio de la violencia global? No fue Saddam Hussein, cuando Gaddafi quiso proponer que el petróleo que ellos estaban extrayendo, en vez de comprárselos a él en dólares, usaran oro, Estados Unidos mandó guerra para ese país. Y fíjense qué es lo que está pasando ahora, ¿no? En tu país, ¿no? Venezuela es la primera reserva mundial de petróleo y Estados Unidos está exportando un poco de guerra para ese país o está tratando de exportar un poco de guerra. Básicamente es su comportamiento a lo largo de los años y lo va a seguir intentando hacer Estados Unidos en ese caso. Sí, entonces el dólar funcionaba como una manera de fe. De fe ponía a la gente en la moneda y así se podía hacer esa transacción. Entonces Bitcoin es una combinación de cómo funciona una reserva. Bitcoin es la primera vez que tenemos un activo digital, ¿sí? Que es transportable, fungible, intercambiable entre todos y enviable a cualquier lado del mundo y que tiene un clearing que dura 10 minutos. O sea, si yo te hago una transferencia, a los 10 minutos vos estás en posesión de ese activo y ese activo es un activo digital y es escaso y único. Si yo te mando bitcoins a vos, yo pierdo la posesión de esos bitcoins y te los quedás para vos. O sea, para mí, cuando empecé a entender esas cosas, dije, esto es plata porque es igual que las cartas Magic. Te las doy a vos, te las intercambio con otras personas y esto es plata. Yo creo que estamos todavía en una fase muy temprana de descubrimiento de precio. O sea, como hasta ahora, nunca antes en la vida de la humanidad habíamos visto algo similar a esto. Estamos todavía en la etapa en donde todos estamos aprendiendo de qué es esta tecnología y el precio está surgiendo.
en el 2009, cuando ni bien nació la red, esto te vendían por centavos, te vendía cada uno de los bitcoins y ha crecido estrepitosamente a lo largo de estos 3 años en lo que yo llamé las 3 oleadas iniciales. Voy a describir muy a grandes rasgos cómo es que va funcionando el protocolo y cuáles son las 5 patas de por qué no está controlado Bitcoin ahora. La primera de las patas que voy a describir se llaman los que son los mineros de Bitcoin. Se llaman mineros, ¿no? Y probablemente ustedes escucharon hablar de minería de Bitcoin, ¿sí? Pero no tiene nada que ver con minería tradicional. Se llama minería porque es exactamente igual a la minería del oro o de los metales preciosos. Bitcoin simula esa minería de los metales preciosos porque cada vez va siendo más difícil obtener Bitcoin porque, como vieron en la emisión, cada vez va a haber menos de este Bitcoin. El verdadero o la verdadera tarea que le damos a los mineros es la de crear un bloque nuevo y darle seguridad a la red. O sea, mientras más mineros haya compitiendo en lo que se llama un rompecabezas criptográfico, mucha gente lo describe como si fuese un sudoku. ¿Vieron el sudoku? Que hay que poner numeritos, ¿sí? Bueno, el sudoku tiene una característica que es difícil de realizar, o sea, capaz que un tablero de sudoku te lleva unos 10-15 minutos, pero si yo te lo doy a vos el tablero, vos lo podés revisar, mirás que en ningún cuadrado haya 2 números repetidos, que en ninguna fila y en ninguna columna haya números repetidos, y tal vez te lleve 1 minuto chequearlo, ¿no? Esa asimetría de los puzzles, Bitcoin utiliza una asimetría similar para darle a los mineros por turnos, ¿sí?, un derecho a generar un bloque nuevo. Les muestro un bloque para que vean qué es lo que hay adentro de un bloque. Esto es un explorador de bloques, está en blockchain.com, ¿sí?, y podemos ver los últimos bloques de Bitcoin, o Ethereum también, que es ahora otra de las segundas criptomonedas, ¿sí? Podemos ver en este último bloque, bueno, tiene este número, lo minaron hace 1 minuto, tiene 2000 transacciones y la empresa que lo minó es btc.com y tiene este tamaño. Dentro de este bloque, ¿sí?, lo que hay es todas las transacciones de todas las personas que están operando en la red, ¿sí? Y como cualquier transacción... Ah, se tapa eso, genial. Esta que es la transacción más sencilla de analizar de todas, fíjense que tendría una estructura similar a lo que utilizamos en papel. Esto que está acá arriba es el ID de la transacción, ¿sí? Y es como vieron en su billete que tiene un número codificado, exactamente eso. Y esa ID de la transacción utiliza lo que se llama aparecen lo que se llaman las claves públicas. Ustedes podrían agarrar algo similar a lo que son sus direcciones de email, ¿sí? Esta sería como la dirección de donde salieron los fondos y estas son a las 2 direcciones a donde fueron a parar esos fondos. ¿Por qué sale de una y va a parar a 2? Si yo te quiero dar a vos 100 pesos, ¿sí? En verdad al revés. Si yo tengo un billete de 100 y te quiero dar a vos 50 y quedarme yo con 50, lo que tengo que hacer es romper esos 100 y darte 50 a vos y devolverme a 50 a mí. Básicamente esta transacción lo que está haciendo es agarrando estos $212 en valor que hay y mandando 38 a una dirección y mandando el resto a otra dirección, ¿sí? Fíjense que Bitcoin es lo que se llama pseudoanónimo. Pseudoanónimo quiere decir que yo no sé ni quién es esta dirección ni sé quién es esta otra dirección. Pero lo que podemos saber todos es que esas direcciones fueron creadas correctamente, ¿sí? Y que nadie realizó lo que fue un doble gasto. Porque fíjense que para romper estos $212, alguien tuvo que hacer referencia de una transacción anterior de dónde le habían llegado esos $212. Sí. Ahí dice 212. Sí. Y ahí el otro dice 208,42. ¿La diferencia de dónde? ¿Dónde? Ah, 208.42. Porque tuvo que pagar una propina o una tarifa de la transacción para que lo que se hace es se genera un mercado de todas las transacciones. Como los bloques tienen un tamaño limitado, ¿sí?, de 1 mega, y hay un montón de personas que están transaccionando, ¿qué es lo que pasa cuando yo lleno el mega? Hay gente que se queda afuera. Entonces, ¿cómo elijo yo qué transacciones poner adentro del bloque y cuáles dejar afuera? Entonces se genera un mercado en donde el que elige es el que va a enviar la transacción. Imagínate, ella manda, él manda, él manda y él manda. Ella manda con una propina de $1, él manda con una propina de 10 centavos de dólar y yo estoy recontra apurado y necesito que mi transacción entre en el próximo bloque porque estoy apurado.
Entonces yo puedo mirar cómo es el estado de la red, hay unas páginas que te lo muestran, ShockenQ es una de ellas que a mí me interesa o que me gusta mucho, y te muestra el estado de qué tan congestionada está la red. Y entonces vos ahí podés decidir si estás apurado para mandar la transacción o si después podés esperar y mandarla después. Fíjate que en este caso la red más o menos, en cada bloque entran aproximadamente entre 2.000 y 3.000 transacciones. Fíjate que la red está casi sin uso. ¿Por qué? Porque esta es la vara de 2.500 transacciones. Con que mandes ahora un centavo de dólar, el minero la va a poner en el bloque siguiente directamente. Pero si estuvieses en esta parte de acá arriba, tendrías que elegir vos si querés mandar la transacción o no, o podés esperar directamente. Lo que tiene Bitcoin es que es un sistema push. Cuando uno manda una transacción es uno el que la construye y el que la envía, ¿sí? Y no es que alguien después te va a poder venir a decir, no, ya que me mandaste esta transacción, revertirla o sacarte más plata. Eso no existe en Bitcoin directamente. ¿Sí? Después al final yo les doy mis contactos, o sea que no anotes todo, me pedís las slides si querés después, y esta charla la estoy subiendo, la estoy grabando para subirla, así que la puedes mirar después, para que no tengas que estar anotando directamente. Sí. Lo de alumno te quedó ahí metido. ¿Pide a un procesador? Es una tarifa de uso de la red, y eso es el minero, ¿sí? El minero lo que junta es todas las tarifas y se las queda a él. Además de todas las tarifas, él tiene esta primera transacción, ¿la ven acá? Esta primera transacción que está acá, se llama la transacción de base monetaria o Coinbase Transaction, ¿sí? El minero, por haber gastado un montón de energía eléctrica, ¿sí? A través del proceso de minería para poder construir un bloque honesto, ¿sí? Él se gana el derecho de poder darse a él como recompensa la emisión monetaria, estos 12,5 bitcoins. ¿Ven que acá hay 12,597 y pico bitcoins? Bueno, 12,5 son la nueva emisión monetaria, los últimos bitcoins que aparecieron, y el resto son todas las propinas que él coleccionó de todas las demás transacciones que hay acá. Esa es la diferencia que había entre la entrada y la salida, básicamente. ¿Sí? Bien, el proceso de minería lo que va haciendo es agregando bloques a esta cadena, ¿sí? Y esta cadena lo que va haciendo es anotando todas las transacciones de toda la historia de la red Bitcoin. O sea que, como tenemos todas las transacciones de la red, nosotros podemos detectar cuando una transacción es un doble gasto, ¿sí? Es lo único que hay que prevenir para que algo sea dinero. O sea, que si vos tenías 100 y se los mandaste a ella, no me puedas mandar los mismos 100 a mí, ¿no? Uno está acostumbrado en la era digital tenemos un WhatsApp, una imagen, un audio, de copiar y pegarla en miles de lados, ¿sí? En cambio, con Bitcoin eso no puede suceder. Como Bitcoin es una lista de todas las transacciones de toda la historia, no podemos realizar un doble gasto porque hay un montón de computadoras, la mía inclusive, que tienen un registro de todas esas transacciones, y si vos intentás de hacer eso, mi computadora automáticamente detecta que tu transacción es un doble gasto y no la reenvía a sus demás pares. Vanina. Tengo una pregunta de otro tiempo. O sea, cuando se hace una transacción, esa transacción se le asigna, o sea, se produce la transacción, se le asigna a un minero que es el que primero resuelve la transacción. En verdad no se le asigna a un minero. Lo que hace la transacción es ir a lo que se llama al mempool, que es un reservorio de todas las transacciones que todavía están sin confirmar. Y el minero, todos los mineros que están trabajando eligen de todas esas transacciones las que son las que tienen mayor propina, y él elige, escribo estas 2.000 transacciones en el próximo bloque. Si tu transacción no ingresa en ese bloque, capaz que ingresa en el siguiente. Pero una vez que vos construiste la transacción y fue validada por todos, quiero decir que estuvo bien formateada, que no hiciste un doble gasto y todas esas reglas del consenso, ya está en el mempool y es cuestión de tiempo para que se procese y se escriba en un bloque directamente. Pero o sea, al final terminan siendo varios los que validan. Terminan Siendo varios los que validan. cualquiera persona. Una transacción tiene varias validaciones. Claro, una vez que se escribe en un bloque y se van escribiendo los bloques subsiguientes, va teniendo cada vez más confirmaciones. Bitcoin lo que va pasando tiene que ver con más cómo funciona el consenso descentralizado, ¿no? Pero tal vez el bloque de arriba, tal vez hay dos mineros que en algún momento pueden encontrar dos bloques al mismo tiempo y son dos bloques válidos. Y la red lo que va haciendo es encontrando convergencias, pero eso lo hace automáticamente, directamente. La segunda pata de las que me gustaría hablarles es la de los desarrolladores. Hay un montón de desarrolladores que directamente
viven solamente para mejorar Bitcoin y escribir nuevas upgrades y lo que se llaman las BIPs, Bitcoin Improvement Proposal, ¿sí? Son proposiciones de mejoras de Bitcoin y lo que van haciendo esas proposiciones es primero revisiones entre pares, ¿sí? O sea, si vos tenés una propuesta de cómo se puede mejorar el código de Bitcoin, los pares te van mirando tu código o primero tu idea, tenés que escribirla en un paper formal y después hacer un código, ¿sí? Y después, si esa propuesta llega a un consenso mayoritario, se aplica a todo el ecosistema de Bitcoin directamente. La mayoría de los codeadores trabajan a voluntad y no reciben paga en ese sentido, es un trabajo voluntario. Otra de las patas de Bitcoin son los comerciantes. Algunos de ustedes pueden tener algún comercio y estar interesados simplemente en recibir Bitcoin como medio de pago. Esa sería otra de las patas. La tercera es las casas de intercambio. Ustedes ya hicieron algunas preguntas con respecto a las casas de intercambio. Las casas de intercambio, para hablarlo en criollo, es como el cuevero de Bitcoin, ¿sí? Nosotros en Argentina conocemos que es una cueva de compra-venta de dólares porque nuestros gobiernos nos han intentado de imponer controles de cambio, como el que tuvimos con el gobierno pasado, en donde comprar dólares por vías legales era casi una tarea maratónica. Y entonces muchos de nosotros teníamos que recurrir a alguna cueva en donde alguien tenía un precio diferencial por ese bien, ese billete, ¿no? Y bueno, como todas las casas de intercambio que tienen un spread, se llama spread, o sea, tienen un precio de compra y un precio de venta, ¿sí? Él te lo va a vender más caro y te lo va a comprar más barato, no sé, para hacer el ejemplo de hoy, el dólar está a 38 pesos y si vas a una de esas casas, él te lo va a vender a vos a tal vez 40 o 39 y si vos querés ir a vender dólares, él te lo va a comprar a 37 o 36 y él con esa diferencia se lleva su ganancia, su negocio básicamente. Y después como última pata de este ecosistema de 5 patas estamos los usuarios, nosotros. Ninguna de las 5 patas de Bitcoin tiene poder sobre la otra. Esto es algo que aprendimos el año pasado cuando muchos de los mineros querían imponer un cambio. O sea, y es un cambio repavo. O sea, si yo se los cuento a ustedes van a decir, ¿y por esto se pelearon a muerte? El 90% de los mineros querían que el tamaño de los bloques aumente de 1 mega a 2 megas. Pero esta discusión no era así. Había arrancado con que los mineros querían 20 megas y nosotros, los usuarios, queríamos seguir diciendo 1 mega. No sé si los usuarios o los desarrolladores. La pelea fue escalando hasta que la explosión era 1 mega o 2 megas. ¿No? Y todos los mineros querían 2 megas para tener más transacciones adentro del bloque y nosotros los usuarios queremos un bloque más liviano. ¿Por qué es importante un bloque liviano? Porque una cosa es procesar un bloque de 1 mega cada 10 minutos, que eso lo podemos hacer con cualquier conexión de internet y con cualquier computadora. Esta computadora, la computadora cualquier vecino que tiene en cualquier casa puede tener un nodo de Bitcoin, ¿sí? Y puede procesar esos bloques. Ahora, si no es lo mismo 2 megas que 10 megas que un bloque de 100 megas. Entonces, si uno le da el poder a la otra persona de decir, bueno, primero haces este cambio y después me va a decir, bueno, pero ahora quiero un bloque de 4 megas y después uno de 8 y después uno de 32 y entonces, ¿dónde está el límite? Y hoy nos cambian el tamaño del bloque y mañana, ¿qué es lo que nos cambian? La emisión monetaria. Y entonces, ¿dónde está el límite? Porque, ¿saben qué es lo que pasa? Cuando una moneda es controlada, la moneda deja de ser... Cuando un dinero es controlado, voy a usar mejor la palabra, cuando un dinero es controlado, deja de ser dinero. Cuando a nosotros nos imprimen más plata, ya deja de ser dinero, sino se transforma en algo que nosotros nos lo queremos sacar de encima. Y si desde la comunidad Bitcoiner hubiésemos dejado que los mineros empiecen a hacer estos cambios solamente con la voluntad de ellos, hubiese dejado de ser dinero Bitcoin. Porque hoy la emisión es 21 millones, el límite total, ¿sí? Pero mañana los mineros van a querer tener unos 500.000 Bitcoin más para ellos y después van a querer tener unos millones más y después vamos a terminar con una emisión monetaria que va a ser igual a la de los gobiernos. Y por eso fue fundamental esa pelea que dimos el año pasado. Sí. ¿Quiénes son las autoridades que definen las reglas del juego del Bitcoin? No hay autoridad central. El código de Bitcoin se llaman las reglas del consenso y las reglas del consenso tienen el formato de las transacciones, el formato del header de los bloques, que no pueda realizar un doble gasto. Todas esas reglas están escritas en el consenso y eso es lo que cumplimos todos. O sea... Pero en el caso, por ejemplo, que decías que los mineros querían aumentar los tamaños de los bloques. Correcto. En el caso que hubiesen querido que
aumentar el tamaño del bloque implica un hard fork, esto que les comentaba antes. Y nosotros desde la comunidad Bitcoin creemos que la forma de escalar esto y de seguir creciendo Bitcoin es a través de mejoras, pero que no obliguen a nadie más a hacer nada. Entonces, déjame que termine la idea y después te dejo si querés terminar. Como esa es la forma en la que estamos creciendo y la que lo estamos haciendo mejorar a Bitcoin, no le podemos dar a nadie el permiso de que nos diga que todos tenemos que hacer un hard fork. Y ellos lo que querían hacer era eso. La regla del tamaño de bloque implica que ciertas personas o que todos en la red aceptamos bloques hasta 1 mega. Si un minero quiere construir un bloque de 2 megas, el resto de la regla del consenso la invalida y entonces nadie lo acepta ese bloque directamente. ¿Y la represalia del usuario cuál sería? ¿Que salgan a la venta en forma masiva, bajen el valor? No, simplemente la única forma que vos tenés es seguir las reglas del consenso. Todos los usuarios seguimos corriendo el mismo software de siempre y los mineros, junto con otras personas, decidieron que querían hacer eso y crearon lo que se llamó la moneda Bitcoin Cash, que en un principio tenía 8 megas y después tenía 32 megas. Mañana va a tener 64 y el límite de la moneda va a ser el límite que ellos quieran y va a ser una moneda controlada, no va a ser una moneda descentralizada. Sí. El tema de los mineros. Yo una vez fui a la casa de un amigo y tenía una placa de video y me dice, estoy minando Bitcoin. ¿Qué es eso? Bueno, es el tema que te produce, como cada vez minás y tenés más Bitcoin, como que vas produciendo bloques y no sé cuánto. No sé si las placas en sí, y el sistema y la fuente de alimentación son los mineros o cómo es ese, es eso. Los mineros es la agrupación de todas esas personas que están haciendo exactamente eso. Esas placas de video están haciendo trillones y trillones y trillones y trillones y trillones de cálculos matemáticos para buscar un numerito que se llama el nonce, ¿no? Y ese numerito, si vos lo encontraste, lo anunciás a la red y emitís un bloque y te ganás 12,5 bitcoins. Eso es básicamente eso. Sí. Sí. Ahora, la pregunta es, o sea, este virtuosismo que es el consenso. Sí. Consenso descentralizado. Es un óptimo, una búsqueda del óptimo constante. O sea, tiene un riesgo en sí, porque puede ser aplicado esta discusión que había entre dos sectores. Facciones, sí. Facciones. Digamos, la decisión podría haber sido otra, se podría haber desvirtuado esto que es el Bitcoin, que sería deflacionario, etcétera, etcétera. O sea, hay riesgo que pueden llegar a cambiar el Bitcoin para más, digamos. No hay riesgo. Porque no... Si la decisión hubiese sido otra. ¿A qué te referís con la decisión? Los mineros ganaban en esta disputa de... Mientras vos sigas corriendo el cliente de Bitcoin con las reglas originales de Bitcoin, nadie te puede obligar a vos a hacer nada. Y las reglas originales se siguen cumpliendo. ¿Y si cierta fracción de usuarios acataban ese software, digamos? Upgrade, no importa. Mientras siga habiendo una sola computadora que siga corriendo el cliente original, la cadena original de Bitcoin va a seguir existiendo. O sea, lo único que pueden hacer son copiar la cadena y hacer sus forks y sus reglas o sus bitcoins con sus reglas distintas. De hecho, una vez que salió el primero de los forks, hubo no millones, pero hubo 10 forks más. Bitcoin Cash fue el primero, Bitcoin Gold, Bitcoin Private, Bitcoin Diamond. Y ahí me cansé de contar, pero hay otros varios más directamente. Y cada uno tiene sus reglas. Pero para mí, dentro de algunos de esos forks, hubo gente que se hizo monedas para ellos. O sea, son todas paparruchadas. Lo más interesante de Bitcoin, que es como tiene la charla de lo que les quería hablar, es de la descentralización. ¿Sí? Bitcoin es una organización descentralizada y ninguna de las patas de Bitcoin, ¿sí? Estas 5 patas, tiene poder sobre la otra. O sea, o somos... Y esto tiene que ver con... ¿Conocen las estrellas de mar? ¿Sí? ¿Sí? Vieron que viven abajo del mar. Y la estrella de mar lo que tiene es algo muy extraño. En cada una de sus patas tiene un ecosistema entero. O sea, tiene como 5 cerebros y básicamente si la estrella de mar quiere hacer algo, imagínate, ella está en una posición y quiere moverse a otra posición, una de las patas tiene que lograr convencer a las otras 4 de que moverse para ese lado es beneficioso y porque en el lugar en donde están no les está haciendo bien. Es la única forma en la que nosotros podamos seguir haciendo crecer Bitcoin, es que desde algunas de todas las patas nosotros podamos seguir, o comenzamos a que este es el mejor camino que podemos seguir. Si nosotros no logramos hacer eso, Bitcoin sigue creciendo, pero de la forma en la que sigue creciendo. Sí. Una duda respecto al hard fork. Sí. En el caso de Bitcoin Cash, yo tengo entendido que cuando se
dividieron y se crearon estas dos blockchains, Sí, se duplicó la misma cantidad de monedas que había en existencia, se duplicó en la blockchain de Bitcoin Cash. Correcto. Entonces yo entiendo que las monedas en existencia en Bitcoin siguen siendo las mismas, sino aumentar. Correcto. El ecosistema cripto Sí, tuvo mucha inflación, o sea, aumentó el doble, claro. y todas las monedas- Yo por eso lo único que estoy hablando acá es de Bitcoin y cuando hablo de Bitcoin hablo de Bitcoin la cadena original. Porque de vuelta, lo único que me demuestra que alguien cree Bitcoin Cash o que alguien pueda copiar una cadena y crear y ponerle sus propias reglas, lo único que me está mostrando a mí es que está controlada por alguien. Y si está controlada por alguien, hoy le aumentamos el tamaño del bloque, después te censuro las transacciones y después... Pero mi punto no es Bitcoin, mi punto es justamente que eso altera el ecosistema. Todas las demás monedas están empujadas por o una persona o una fundación o alguien que la está impulsando. Si a vos te llega un marketing de cualquier moneda, OneCoin, la que quieras, es porque alguien la está tratando de impulsar directamente. Alguna persona, ¿no? El que sea. Yo no quiero nombrar a nadie, ¿no? Pero lo está tratando de impulsar. Y tiene intereses esa persona. En cambio, el Bitcoin original, nadie puede pisar a la otra persona. Es o una construcción de una sociedad o de una comunidad o no va a hacer nada en ese sentido. Por eso me parece que lo más importante es que sea descentralizado y que nadie se pueda pisar por arriba, porque entonces Bitcoin es patrimonio de todos, ¿sí? Para mí, todas las demás 2100 proyectos hay de criptomonedas, ninguno tiene ningún cambio, científicamente hablando, significativo, ¿sí? Y ninguno tiene el nivel de descentralización de Bitcoin. Todos tienen un líder o alguien que está atrás de esa moneda, que pone plata para que vos te lleguen spam en Facebook de esa criptomoneda. Lo interesante de Bitcoin es que Satoshi en el 2010, ¿sí? Cuando ya vio que el proyecto estaba en buenas manos de Gavin Anderson y de Hal Finley y de buenos criptógrafos, él dijo, tengo otras cosas más importantes que hacer o más interesantes que hacer, y dejó de responder directamente. De hecho, hoy es el día de hoy que nadie sabe quién es Satoshi, ¿sí? O sea que Bitcoin quedó en la mano de estas 5 patas y con estas 5 patas tiene que aprender a crecer. Es lo más importante para mí. ¿Algún tenía una preguntita más? Entonces, mientras que toda la comunidad no quiera cambiar las reglas del juego, no se puede cambiar. Correcto. Pero si toda igual ya la... No se puede llegar a un consenso. Pensá en los consensos en nuestros países, ¿sí? Cada vez que tenemos que cambiar la constitución o que queremos hacer cosas difíciles, es muy difícil. O sea, fíjate, cambiar la constitución creo que requiere 2/3 de un parlamento. O sea, 300 personas se tienen que poner de acuerdo y no se puede. Imagínate tratar de llegar a un 90% en un parlamento como para cambiar la constitución o algo así. Imagínate tratar de convencer a todas las personas que estén operando en Bitcoin que tienen que hacer ese cambio. O sea, vos necesitas el 100% para cambiar ciertas cosas. Entonces, hay reglas fundamentales dentro de Bitcoin que no van a cambiar nunca. Para cambiar la cantidad de emisión, No se debe puede. ser el 100% de la comunidad. El 100%. Y yo creo que si vos propones eso, la gente ya te va a decir, ¿por qué querés cambiar esto si estamos todos en Bitcoin? Porque esta es la regla fundamental que nos gusta. Un dinero que sea escaso. Es el valor. ¿Cómo? Es el valor. Es el valor. Que sea escaso. O sea, imagínate, si cuando yo jugaba cartas Magic, a mí me gustaba en ese momento el Ángel de Serra, que era una carta rara. Si me hubiesen inundado el mercado con Ángeles de Serra, yo puedo poner 4 en el mazo. Más que eso no necesito. La idea de que esto sea raro y escaso es lo que le da valor. Sí existen como dentro de Bitcoin otras monedas como Bitcoin Cash. No son dentro de Bitcoin, son redes aparte y blockchains apartes. Ok. La blockchain de Bitcoin solamente procesa las transacciones de Bitcoin. Y intercambiar entre esas monedas no se puede. Se puede por ahora a través de lo que se llaman las casas de intercambio. Hay exchanges en donde vos podés mandar Bitcoin y podés obtener la otra criptomoneda que vos quieras, que el exchange lo haga, eso. Y hay una tecnología muy interesante que escribieron un paper que se llaman intercambios atómicos, que es una forma de hacer contratos entre cadenas que es difícil de explicar, pero imagínate esto, yo hago un contrato, él tiene, no sé, Ethereum y yo tengo Bitcoin, hacemos un contrato en donde solamente si yo le mando Bitcoin a él y él me manda el Ethereum a una dirección
yo al control de él y él al control mío, pero solamente si esas dos transacciones se ejecuta ese contrato y si no, no se hace el trato. Por eso se llama atómico en el sentido de que o se ejecuta o no se ejecuta. Yo creo que esa tecnología ya está el paper y tal vez la veremos en producción, o sea, funcionando tal vez dentro de 1 año o 2 años. Eso estaría muy interesante porque nos permitiría ya no tener que ir a las casas de intercambio para cambiar una moneda por otra. Después 3 preguntas. 3 preguntas. Una, los bloques, la información, ¿dónde se guarda? En todas las computadoras. Mi computadora ahora, yo creo que no lo tengo encendido, pero le doy play, ¿no? Esa es la blockchain de Bitcoin que está ahí ahora empezando a sincronizarse con los últimos bloques que yo todavía no descargué. Y yo tengo en mi computadora la blockchain donde está almacenada esa información. Y así como está en mi computadora, podés verla en esta página. Podés ver todas las demás computadoras que están en funcionamiento ahora almacenando la blockchain de Bitcoin. Cualquiera puede bajarse la copia de la blockchain y almacenarla. Claro, cualquiera puede ejecutar este software. Ahora hay 10.172 nodos funcionando, ¿sí? Si alguien quisiera destruir Bitcoin, tendría que destruir todas estas computadoras al mismo tiempo. Y te voy a decir algo más. Estos son los full nodes, pero hay otros 2 tipos de nodos que se llaman nodos archivadores y nodos que no escuchan, archive nodes y non-listening nodes, que en esta estadística no están siendo contabilizados. Pero de esos nodos, si los querés contabilizar, estamos más o menos en el orden de 80.000 computadoras que están corriendo toda la blockchain de Bitcoin. ¿Qué es un nodo? Una computadora que ejecuta un software, que ejecuta este software. Básicamente, la tarea de los nodos es verificar que todas las reglas del consenso se cumplan. Por ejemplo, mi computadora ahora lo que está haciendo es descargando estos bloques. ¿Ves? Este que dice New Best. Básicamente yo estoy al 99% de la blockchain, 98% está descargando los últimos bloques. Cada bloque nuevo que ella descarga, chequea que el bloque sea válido, chequea que todas las transacciones dentro del bloque sean válidas, que no se haya realizado ningún doble gasto ni nada por el estilo. Y listo, y va enforzando, es una palabra que viene del inglés, pero hace cumplir las reglas del consenso de la red. Pero es un software, básicamente. Y lo que hace Bitcoin funciona por lo que se llama un protocolo de susurros. O sea, si vos mandás una transacción desde tu celular, mi computadora lo que hace es lee tu transacción, o sea, en la red, chequea que sea válida y se la manda a otros nodos. Dice, esta transacción, si es válida, ¡pum!, se la manda a todos y así se va repartiendo en la red. Aproximadamente tarda entre 2 y 5 segundos en llegar e inundar a toda la red y que la lea. O sea, si cuando vos le mandás Bitcoin a alguien, al poco tiempo él ya puede ver la transacción y lo único que falta es el clearing del bloque para que la otra persona esté en control de esos Bitcoins directamente. El clearing del bloque lo hace el minero. El minero. El minero sería el clearing bancario de la red minera. Podría ser. ¿Vos estás en un sitio determinado? ¿En esto? No, es mi computadora eso. No, claro, pero estás en el blockchain, digamos. Sí, sí. Esto es mi blockchain privada en el sentido de que es la que tengo yo descargada, pero también la podés visitar públicamente. Como es algo de todos, hay muchos sitios de internet que les permiten a ustedes visitarla y ver todas las transacciones. No hay nada oficial. Al ser una organización descentralizada, es una construcción de todos. Hay una página que se llama bitcoin.org. Ahora no sé en el control de quién está esa página. Pero también es algo tampoco centralizado, digamos. También es algo... Y alguien está detrás de esa página de bitcoin.org. Fue cambiando de manos. Pero es del proyecto. Originalmente fue registrada por Satoshi Nakamoto la página bitcoin.org, pero después no sé en manos de quién quedó. Alguien la tiene. Creo que tal vez la Bitcoin Foundation debe estar en control de la página de internet. No sabría decírtelo. Marina. ¿Cómo planean instalar Bitcoin? Porque yo lo que yo escuché es que al ser descentralizada es muy lenta en comparación con la capacidad de procesamiento que tiene Visa. Correcto. La blockchain procesa entre 7 y 10 transacciones por segundo y si vos procesás 10 transacciones por segundo, estás al límite de la red, básicamente. Eso es muy poco para compararlo con Visa o Mastercard que procesan 10.000 transacciones por segundo o días como Navidad, Año Nuevo, ya te vi, pero baja la manito que... entonces, hay 2 tipos de tecnologías para escalar la red Bitcoin desde la capa base. La primera se llaman sidechains,
cadenas que se van enroscando, o sea, vos tenés el bloque cada 10 minutos y después tenés sidechains que se pueden ir enroscando mucho más rápida y que te podrían permitir hacer pagos mucho más rápido. RSK o Blockstream tienen sus sidechains. RSK es un proyecto de acá Argentina que nació en espacio Bitcoin y lo que trata de hacer RSK es darle las capacidades de Ethereum, de smart contracts a la blockchain de Bitcoin, pero también tienen unos, se llaman Lumino y un protocolo de compresión de transacciones que les permitiría hacer hasta 10.000, 20.000 transacciones por segundo también. RSK sería una forma de una capa secundaria de Bitcoin, es una forma RSK. Y después hay otra tecnología que se llama la Lightning Network, que nos permitiría, es con un paper que se llaman canales de pago o multicanales de pago, pero es una tecnología que recién el año pasado empezó a emerger ya con un cliente, está muy nuevo todavía eso como para crecer. Yo creo que fíjate que, viste la actividad que había del bloque, de Bitcoin. En esta página ustedes pueden ver la actividad desde toda la historia. Entonces, si nosotros miramos así, dice, bueno, hay algo de actividad en la red. Yo ahora le puse para que me muestre la actividad de todo el tiempo de la red, o sea, histórica de la red. Y ustedes van a ver en los lugares exactamente en donde se saturó si Internet me quiere. Entonces, por ahora, para la capacidad que tiene la red y para las transacciones que se están haciendo, alcanza con la cantidad de poder de procesamiento que tenemos ahora en la red directamente. Si vos le pones en esta página, si me lo carga después, genial. Pero ahí está. ¿Viste? Acá adelante es donde estábamos ahora nosotros, pero ¿ves estos dos picos? Esos dos picos son los dos picos del 2017, en donde fue en junio del 2017 y en diciembre del 2017, donde el precio de Bitcoin iba por las nubes, que bueno, llegamos a tener hasta 250.000 transacciones sin confirmar. O sea, quedó un backlog gigantesco y a medida que fue pasando el tiempo y que la gente dejó de hacer transacciones tan instantáneas, se fue bajando hasta procesarlas todas las transacciones y volvimos a tener un uso muy bajo de la red. En estos momentos, una transacción de Bitcoin tal vez costaba $20 hacer, $50 hacer. Fue... Sí. No. Lo único que podés hacer es, hay una tecnología que se llama Replace by Fee, que básicamente es reemplazar tu transacción por una que tenga una tarifa más alta y causando que tu transacción original sea un doble gasto. O sea, haces una transacción, no todas las billeteras lo tienen implementado, hay algunas personas que no les gusta que exista eso y depende de cada uno en ese sentido. Dale. Con una cuestión que quedé anterior, si la idea de los mineros de agrandar la cantidad de mega, digamos, eso no hubiera contribuido a que transaccionalmente hubiera bajado el costo de dichas transferencias, que es un win-win para todos, que los mineros cobren menos la transacción, o hubiera determinado la posibilidad de crear... Podría haber sido. Podría haber sido. No fue. Entonces, retrospectiva no lo podemos analizar. Fíjate que con un mega... hubiera sido ese, no obviamente que se creara más módulos de Bitcoin. No. Fíjate igual que con lo que vimos en la última página, con un mega, un año después, más de un año y medio después, nos sigue sobrando el espacio. En mucho del año sigue sobrando el espacio de eso. Quería hacer la última pregunta y así seguimos. Imagínate que yo me compro, no sé, placa de video y empiezo a mirar a Bitcoin. Necesitas un hardware especial. Ya las placas de video es poco eficiente. Se llaman ASICs. Estoy mirando Bitcoin y de repente, no sé, se me corta la luz. Por ejemplo, esa información que yo tenía, esos cálculos matemáticos para encontrar el número, ¿no se pierden o están guardados ahí? No sirven para nada esos cálculos. Todos los cálculos que vos haces y que no te sirven, directamente se descargan. Se descargan o se descartan. Lo único que necesitamos es un solo dato fehaciente, un nonce que nos dé la posibilidad de crear un bloque verdadero y con ese alcanza directamente. Todos los demás son descartados. Y eso tarda variable, no tiene un tiempo determinado para encontrar ese número. Ese número no tiene un tiempo determinado, es a prueba de error. Lo que sí está armado Bitcoin es para que se ajuste la dificultad. O sea, si hay hoy una computadora funcionando y resuelve esa computadora el bloque cada 10 minutos, si aparece otra computadora resolverían el bloque en 5 minutos. Eso hace que que Bitcoin tiene un reajuste cada 2 semanas, en verdad es cada 2016 bloques, que se reajusta la dificultad, mira la dificultad de los últimos 2016 bloques y dice, bueno, tengo que reajustar para este nuevo valor y el tiempo del bloque vuelve a ser 10 minutos. Bien,
al ser una organización descentralizada, Bitcoin, ¿sí?, va creciendo gracias a estas 5 patas, ¿sí? Los círculos, ¿sí? Los círculos básicamente son estas organizaciones, ¿sí? Ustedes, si quieren o si son de otra ciudad, pueden ir a crear su propia organización Bitcoin y no le tienen que pedir permiso a nadie. Con que ustedes tengan las ganas y la idea de hacerla, nos alcanza. De hecho, estamos haciendo una nueva ONG ahora en La Plata, o se está la idea de hacer una ONG en La Plata, que es un buen núcleo porque hay muchos estudiantes de ingeniería y de informática. ¿Sí? Los círculos son como los círculos de Alcohólicos Anónimos, todas las organizaciones descentralizadas que hay. No está bueno compararnos con los Alcohólicos Anónimos. Después están los catalizadores, ¿sí? Los catalizadores son, no sé, yo que doy esta charla, la crisis de Turquía, ¿no? La crisis de Argentina del año pasado, ¿sí? ¿Qué quiere decir un catalizador? Básicamente son lo que dispara los picos de atención. Cuando uno mira la crisis de Turquía y si miran Google Trends, ustedes van a ver que las búsquedas de Bitcoin aumentan al 5000% instantáneamente. O sea, cada vez que hay alguna crisis monetaria, una crisis bancaria, miren cómo es lo que está cambiando el patrón de búsquedas en Google y se van a dar cuenta de que están pasando cosas y entonces aumenta la atención de este tipo de tecnologías. ¿Cómo? Claro, es lo que voy a describir dentro de 2 slides y sí, ahí vemos. La ideología, ¿sí? La ideología es lo fundamental para mí porque es lo que nos une a todos nosotros. Bitcoin cuando nació, el paper que publicó Satoshi decía Bitcoin una forma de dinero electrónico persona a persona, ¿sí? Una forma de plata entre nosotros dos sin que haya nadie en el medio, ¿sí? La red, ¿sí? La red cómo es que funciona, la red, no solamente red de Bitcoin, sino la red de personas que hay atrás de ello. Bitcoin es una comunidad y somos todos básicamente. Y después los campeones, ¿no? Los campeones son aquellas personas que son increíbles en el sentido de que, no sé, las 3 personas que pusieron la ONG acá, Franco Amati, Diego Gutiérrez y Rodolfo Andragnes, ¿no? Decidieron en algún momento armar la ONG y bueno, se pusieron al hombro un montón de otros proyectos. Uno que me gusta a mí, que es la Bitcoineta, que me encanta y que participo, que es una van que sale a recorrer el mundo y ellos tenían ganas de hacerlo ese proyecto y lo llevaron a cabo y bueno, yo me postulé para salir a andar en la Bitcoineta y a contar de estas tecnologías en un montón de otros lados, ¿no? Ese tipo de gente son los que van haciendo cada vez crecer más al ecosistema. ¿Qué es lo que le pasa al ecosistema de Bitcoin? Somos personas, ¿sí? Y tiene un ciclo, básicamente. Cada vez que hay algún tipo de catalizador o algo que sucede en el mundo, ¿sí? Y que aumenta la demanda de Bitcoin, como la oferta no se puede equiparar, esto que hablábamos del dinero, ¿qué es lo que hace? Hay un aumento de precio. Sí o sí. Si vos no podés inundar al mercado de Bitcoins, ¿sí? No podés satisfacer esa demanda, evidentemente lo que hace es que el precio suba, ¿sí? Y como Bitcoin tiene un ritmo de emisión pactado, matemáticamente, no importa si entran 100.000 millones de mineros, en 2 semanas, o sea, tal vez si entran 10 mineros, los siguientes 2 semanas haya un poco más de Bitcoin. En vez de que cada 10 minutos haya 12,5 Bitcoin más, tal vez cada 7 minutos haya más Bitcoin o cada 5 minutos tal vez. Pero 2 semanas después ya se reacomodó y Bitcoin sigue creciendo al ritmo que estaba pactado, ¿sí? Eso hace que cuando aparezca mucha demanda de Bitcoin, sí o sí se vaya al precio. Este ciclo es la primera vez que nosotros tenemos este ciclo de retroalimentación positiva, ¿sí? Yo lo llamo el agujero negro de Bitcoin. ¿Por qué? Hay más demanda de Bitcoin como una reserva de valor. O sea, cuando la gente escuchó de Bitcoin, no sé ustedes cuándo escucharon por primera vez, pero yo escuché en Bitcoin la primera vez en el 2013 tomando unas cervezas acá arriba. Y la primera vez no lo entendí, porque llegué a mi casa y había tomado cerveza e intenté entender que era la minería de Bitcoin a las 3 de la mañana. Eso no tiene un buen destino, ¿no? Pero bueno, tiempo después entendí de qué era lo que estaba pasando con Bitcoin. Como hay más demanda de valor, aumenta el precio, la minería, ¿sí? Estos mineros se vuelven más rentables, o sea, cuando Bitcoin valía 1000, había gente que tenía un montón de inversiones en minería, ahora que Bitcoin vale 3500, hay mucha más minería dentro del ecosistema y Bitcoin como general se vuelve más seguro. No solamente que se vuelve más seguro, sino que como va pasando el tiempo, entran nuevos codificadores o gente que está mejorando el código, comerciantes nuevos, educadores nuevos que hacemos cursos, ¿no? Entonces, cada una de estas rondas va mejorando el ecosistema, ¿sí? Lo que lo va haciendo más resistente a la censura, más accesible para todos, ¿sí? Y
esperamos. O sea, hay momentos en donde la entropía es alta y momentos donde la entropía es baja. Ahora estamos en un momento en donde la entropía es baja. ¿Por qué? Tuvimos el pico del 2017, ¿sí? Y ahora fíjense que fuimos descendiendo hasta un montón más abajo. Pero ¿qué pasó? El pico ese de 2017, el mismo año ese partimos en $900. Y cuando nos volvimos a estabilizar en 3 veces y media más o menos al precio del que está hoy, ¿no? Cada vez que va pasando esto, Bitcoin va aumentando. Les muestro dónde están como el resto de... dónde están como estas 3 oleadas que le fuimos viendo a Bitcoin a lo largo del tiempo, ¿sí? ¿Y por qué me gusta decir que Bitcoin tiene como lo que se llama un crecimiento fractal? Este es el precio general de Bitcoin desde que nació hasta ahora. Entonces, uno pensaría que acá el precio era recontra bajo, pero observen esto. Si uno hace... No, all the time. Ah, sí lo había hecho. Fíjense, del 2010 al 2012, ven que ahora tenemos el mismo tipo de forma de la curva de Bitcoin del precio. En ese momento pasó de estar 30 centavos, fue el primer gran pico de Bitcoin, $32, y después se volvió a estabilizar pero en $3. O sea, sufrió un por 10 más o menos. Ese fue como la primer gran. Y fíjense cuando uno lo mira desde el tiempo, en la primera gran escala, ven que ni se ve ese aumento de precio. Este fue como la segunda gran escalada de Bitcoin, 2013-2014. Arrancó la gran escalada en $100 más o menos, pegó el primer pico de 1000, ¿no? O 900 y pico, y después a través del tiempo se fue estabilizando hasta que llega el tiempo de baja entropía, se fue estabilizando, le tomó unos 3 años más o menos, y después llegó este precio del 2017, donde Bitcoin arrancó en 900 y pegó el picazo gigantesco. Pero fíjense que todos tienen la misma forma, ¿sí? Y eso es lo que se llama la matemática fractal, que no importa, o sea que las olas grandes se van armando de las 1000 olas chiquititas que va a ir habiendo. ¿Vieron esa imagen que hay como una ola gigante y hay un montón de olitas chiquititas? Eso es un fractal, eso es como la forma de fractal. Y esto no solamente se ve acá. Si ustedes miran el GitHub de Bitcoin, van a ver ahí también cómo entran un montón de programadores a hacer nuevas cosas y vas viendo los 3 grandes clústeres de programadores, ¿sí? Y vos ves los comercios que fueron aceptando Bitcoin y vas viendo los 3 grandes comercios y las 3 grandes oleadas de Bitcoin. Ahora, estas grandes oleadas no vienen con esta forma. O sea, esto se llama la curva S de adopción de tecnologías, ¿no? Y la curva S de adopción de tecnologías dice que, bueno, está el invento primero y después están los innovadores, están los early adopters, está la primera mayoría, la segunda mayoría y están después los que llegan al final a la tecnología. O sea, cuando yo mandé un email en el 98, ponele, una cosa así, y mi abuela mandó un email en el 2010, ella lo mandó desde el celular directamente, ¿no? Si le decía a mi abuela en el 98, mandá un email, bueno, mi abuela era bastante avivada igual. Sí. Pero en verdad este tipo de curvas ya no reflejan cómo van surgiendo las tecnologías, sino que lo que utilizan las tecnologías se llaman la adopción en cola de tiburón. O sea, hay momentos en donde no hay nada de entropía y hay un pico de entropía en donde crece muy rápidamente y un montón de personas adoptamos una nueva tecnología, ¿sí? Y después en el tiempo pasa. Y esto va pasando como grandes Big Bangs, ¿sí? O sea, hay una tecnología, la singularidad se llama, o sea, aparece una tecnología nueva, Bitcoin, la electricidad, los aviones, el motor de combustión, todas las tecnologías que fuimos viendo en la ciencia, ¿sí? Entonces, aparece una singularidad, la nueva tecnología, y después van teniendo explosiones. La primera vez, Bitcoin solamente metió a los criptógrafos y a los cyberpunks, ¿no? La segunda oleada de Bitcoin, no sé, a los libertarios y a los que creían en la escuela austríaca del dinero, o sea, la escuela austríaca son los que proponen un dinero deflacionario, ¿no? La tercera oleada es la que entraron los tecnólogos, algunos abogados, los ingenieros, ¿no? Y a medida que vamos ingresando dentro de esta tecnología, vamos metiendo cada vez más gente. O sea, yo no sé si estamos en el momento en que mi mamá use Bitcoin, porque todavía mi mamá me pregunta, ¿y por qué tiene valor esto? ¿Viste? Todavía esa pregunta no se la logré responder, evidentemente. No me salió todavía respondérsela o que ella lo logre ver, ¿no? En ese sentido. Y a medida que vayamos viendo estas oleadas, vamos a ir metiendo cada vez más gente.
hasta que en el último saque es la oleada final en donde nos metió a todos y no nos deja salir más. Se transforma en algo de todo el día. Es como, ¿se acuerdan cómo fue WhatsApp o Facebook? Facebook nació en las universidades, en algunos campus chiquititos, primero en Princeton y Harvard, en algunos edificios y después en otros lugares y después se fue masificando para todos. Y hubo una oleada que fue, no sé, la última en donde entró el resto de la población, 2010, 2013, por esa 2009 será esa oleada en donde todo el mundo ya tenía Facebook y después llegaron los laggers, los últimos, no sé, los gobiernos, todo eso llegó después, ¿no? Pero todo ya lo habíamos adoptado directamente. Yo les muestro dónde están las 3 oleadas de Bitcoin y qué es lo que va pasando en las oleadas de Bitcoin. En este caso, lo que les estoy mostrando en este gráfico es lo que se llaman las salidas sin gastar. Como Bitcoin es una lista, es una tira de todas las transacciones que hay dentro de la red, todo el mundo sabe las transacciones que se gastaron y las transacciones que no se gastaron. Y en este caso lo que estamos viendo es las transacciones que no se gastaron, o sea, los Bitcoins que están disponibles para moverse para todos lados. ¿Cuál es la edad de cada una de ellas? En más naranja estamos viendo los Bitcoins que son más nuevos, o sea, las direcciones que son más frescas, y en más verde estamos viendo las direcciones que son más viejas, ¿sí? Que ya llevan varios años. Entonces, cuando ni bien nació Bitcoin, todas las direcciones eran frescas porque recién arrancaba la red, ¿sí? Y esto es lo que vemos nosotros en esta parte de acá. Pero a medida que fue creciendo el precio, fíjense que se ve la oleada en donde un montón de Bitcoins de las direcciones más viejas se transforman en naranjas. Y eso es indicativo en la primera oleada de precio del pico de 33. En este caso el precio está en negrito, ¿sí? Y está en escala logarítmica para poder ver todos los picos, ¿sí? Después fíjense cómo fue en el pico de los 100 y pico y en el pico de los 1000. Ven que acá hay un montón de nuevas direcciones naranjas y lo que se achica es la parte amarilla y verdecita. Y en la última de todas, ¿sí? la del 2017 que está acá. Ven que acá Bitcoins de esta antigüedad se fueron transformando, ¿sí? en direcciones más nuevas. Básicamente esto lo que nos muestra es las 3 grandes oleadas que hemos tenido, ¿sí? de Bitcoin. Ahora estamos en la etapa de baja entropía, pero en la etapa de baja entropía es donde nos dan tiempo a los que ya estamos de hacer cosas nuevas. Yo estoy trabajando en un curso masivo y abierto público para que de Bitcoin, ¿sí? va a estar por suerte operativo este año, espero. ¿Sí? A los exchanges les das que hagan upgrades sobre sus sistemas, a los que mejoran el código, que lo mejoren. ¿Sí? Nosotros necesitamos de este espacio porque no podemos estar todo el tiempo. Cuando el precio volaba, esta sala estaba llena todo el tiempo, pero no con el doble o el triple de personas. Todo el mundo te escribía, no, quiero saber qué es esto de Bitcoin. No. Y son oleadas fuertísimas porque entran, no sé, 100.000 personas nuevas, 200.000, 300.000, 400.000, millones de personas se enteran de esto y la forma más fácil que ve uno de cómo adquirir Bitcoin es comprándolos. Es la forma más fácil. Pero hay otras formas de adquirir Bitcoins. Otra sería ser minero de Bitcoin, ¿no? Y eso te recompensa a vos con Bitcoin. Pero después podés o vender objetos por Bitcoin o ofrecer tu trabajo en forma de Bitcoin. Yo ahora trabajo en una empresa que se llama Signatura, que es una empresa del ecosistema, que hacemos firmas digitales en la blockchain. ¿Sí? Vamos a poner, les muestro así. Y bueno, empecé a trabajar con ellos desde hace un poco tiempo y mi sueldo está pactado en dólares porque no podemos pactarlo en Bitcoin porque todavía oscila muchísimo el precio. Está pactado en dólares el precio, pero después me llega a mí sin que nadie más toque el dinero de lo que me pagan. Todos los meses me llega a una dirección bajo mi control. Nadie puede confiscármelo eso, nadie me lo puede tocar, nadie me puede deducir nada. Es instantáneo y me llega a mí directamente. Yo tengo muchos trabajos, ¿sí? Este es mi tercer trabajo. Yo tengo mi trabajo con la Universidad Tecnológica Nacional. Ese es un trabajo formal, en blanco, con un contrato, obviamente. Después tengo un trabajo como monotributista en donde yo diseño subestaciones eléctricas para otras personas. Ese es un trabajo también en blanco y tengo que hacer facturas y todas esas cosas. Este, que es mi tercer trabajo, me lo pagan en Bitcoin directamente. Sí, pero contribuyo también a la sociedad en otros trabajos. Sí, sí. Igual capaz, acabo de aclarar que más allá del plazo, uno tranquilamente puede cobrar Bitcoin y enviarlo, o sea, Bitcoin claro, es la cual te paga. vos podés avisarle a la FIP que tenés Bitcoins también, ¿sí? Se puede. Pero si no le decís, la FIP no sabe. ¿Cómo? Si vos no le decís, la FIP no puede saber. No lo puedes saber. Es como Ojo, cobrar en
Bitcoin es pseudoanónimo. ¿Qué quiere decir? Imagínate que vos participás de una actividad ilícita, ¿no? No sé, lo que quieras de actividad ilícita. Yo no me voy a poner a juzgarte. De hecho, para mí Bitcoin es una tecnología. Y la tecnología es neutral. Después vos la usás para el bien o para el mal. Y todas las tecnologías, hay gente que las usa para el mal y hay gente que las usa para el bien. O sea, Edison electrocutaba animales en la vía pública solo para demostrar que la electricidad de Tesla, que era la alterna, era mala y la electricidad de él era buena. Y no es cierto eso. Fíjate que 100 años después o 100 y pico años después tenemos la corriente alterna de Tesla, básicamente. Y él podía hacer eso para que todos dijéramos, qué mala la electricidad de Tesla, y sin embargo es tecnología. Es eso, es tecnología esto, básicamente. Si vos participás de una actividad ilícita, por ejemplo, y te agarra la policía y te agarra tu celular, la policía puede ver todas las direcciones de donde vos mandaste y hacia dónde vos mandaste, porque es toda información pública. O sea, basta con agarrar un hilito de alguna actividad ilícita y después vos podés empezar a hacer lo que se llama análisis de la cadena de bloques. O sea, si vos querés hacer actividades ilícitas, hay otras criptomonedas que son más privadas. Monero y Zcash son ejemplos de eso. Bitcoin ya hace muchos años que no se utiliza para actividades ilícitas. Se utiliza para comercio y para cosas normales. En esta reforma tributaria, de hecho, ya hay una alícuota de cambio en ganancias para todo lo que es criptomonedas. Sí. Que van camino a ser más reconocida, digamos. Exacto. Y a ser regulada, no sé si también estatalmente en algún momento. Sí, que ellos ya por lo menos digan que Bitcoin es algo. A mí no me gusta ni siquiera la definición de qué es lo que la definieron, pero no me gusta porque no es algo que no vimos nunca nada en la vida parecido a esto. Entonces decir que esto es un commodity o decir que esto es como una acción, me parece que es mirar el lugar más chiquitito y me parece que no está bien. Pero desde el punto de vista pragmático, de una forma, es un reconocimiento, cosa que... Lucas Lache en un Twitter hace 2 años dijo Bitcoin es legal, hagan lo que quieran. O sea, yo ya eso lo tomo como... Por eso es lo que les decía hace un rato a ustedes. Para mí Bitcoin nos va a forjar y va a hacer que nos repensemos un montón de cosas como sociedad y qué cosas está bien permitir y qué cosas no está bien permitir. En ese sentido, Bitcoin es... Bueno, les cuento las últimas slides y después, si quieren, abrimos como para el debate para todo lo que quieren hacer. Bitcoin es extremadamente seguro, no tiene ningún punto de falla en particular, o sea, nadie le puede mentir a la red de Bitcoin, nadie puede robarle a la red de Bitcoin. Sí, los individuos podemos ser hackeados, ¿sí? O sea, si vos tenés en tu celular y te metiste en una página no debida y alguien te metió un bichito dentro de tu celular, te pueden robar tus Bitcoin básicamente, pero a la red no se le puede mentir como un todo, como un global básicamente, ¿sí? Tiene un montón de implementaciones, es una organización descentralizada, ¿sí? Y cada 10 minutos se crea un bloque nuevo. Hace 10 años, o sea, no es moco de pavo decir que hace 10 años esto funciona sin el control de nadie, ¿sí? Y procesa entre 200.000 y 500.000 transacciones diarias sin ninguna autoridad central. O sea, esto es sin que nadie la mire. O sea, esto funciona en piloto automático, ¿sí? Y hasta ahora es el dinero más duro que vimos en la vida humana. Hasta ahora. Es algo finito. ¿Sí? A ver si hay algo que me quedó acá para decir. Es un proyecto open source, neutral y abierto a cualquiera que quiera participar, ¿sí? Eso me parece a mí fundamental. Es abierto. Todos ustedes vinieron por voluntad propia y si quieren hacer mejoras de Bitcoin, lo pueden hacer. Si quieren aceptar Bitcoin en sus comercios, basta con poner un cartelito que diga acepto Bitcoin y con eso alcanza, ¿sí? Y este dinero en particular por ahora tiene una característica de ser más reserva de valor que las otras 2 propiedades de las que hablé. Por ahora, fíjense, por cómo es el crecimiento, es muy fácil ver que esto tiene una tendencia alcista y que cada vez va a ser más alcista, pero por ahora, medio de intercambio, es difícil que todavía muchos comercios no aceptan Bitcoin, ¿sí? Y unidad de cuenta, si oscila, y hace un año lo veíamos en 17.000 o 19.000, y hoy está en 3.000, tratar de poner un precio en Bitcoin por hoy es difícil. No, me hace una pregunta, pero creo que ya sé la respuesta. Era de que, viste, las transacciones se demoran un tiempo en confirmarse. Sí. Si una panadería dice acepto Bitcoin, Sí. tiene que comprar Cyberbank Bitcoin, enviar a la panadería Bitcoin y ellos tardarían como 3 o 4 horas o dependiendo del... No necesariamente. Ya le entendí la pregunta. A ver, cuando vos le mandás plata a la otra persona, si quieren ahora hacemos una transacción, cuando cerremos, la otra persona lee esa transacción en 3 o 5 segundos. Ya eso, el dispositivo le dice, mira, te está llegando esta transacción. Lo único que falta es el clearing, o sea, que eso es un bloque, 2 bloques o 3 bloques, dependiendo de lo que quiera hacer.
A ver, si una panadería quiere poner que acepta Bitcoin, yo aceptaría Bitcoin sin confirmaciones en ese sentido. Vos me viniste, me compraste pan, veo la transacción de que está ahí, listo, se va, llévate el pan y andate directamente. Ahora, si voy a vender autos en Bitcoin y tal vez te espero 3, 4 confirmaciones antes de darte el auto. Ya con 6 confirmaciones es imposible de que esa transacción se vuelva para atrás. Imposible, literalmente. Computacionalmente no es posible. O sea, lo que te pasa es que el clearing demora un poquitito más. Pero si lo comparas, inclusive vos vas a comprar pan y pasás una tarjeta, el clearing bancario, a ellos la plata realmente a su control, ¿cuánto tarda? ¿2 semanas? Más, 18 días. Le ganás inclusive a eso. 1 hora lo estás comparando si tomás 6 confirmaciones contra 18 días. Yo estoy comparando nomás cuando la persona ahí, en ese caso, compara, llega a su control la plata directamente. ¿Tiene una plataforma para chequear? ¿Quién? ¿La persona? El comercio para chequear. No, seguro. Yo no digo que no la vea la transacción, pero digo, vos con Bitcoin, alguien te hace una transacción, tenés 1 o 2 confirmaciones y vos ya podés hacer uso de esa plata instantáneamente. Esos son 10, 20 minutos. Lo otro puede ver la transacción, puede ver que le llegó, pero no puede hacer uso de esa plata hasta 18 días después. Esa es la realidad directamente. No lo puede hacer uso. Si no, sería mejor directamente. Bien, es bueno como una reserva de valor por ser el primer activo digital líquido escaso, ¿sí? Y, por primera vez podemos almacenar valor en un objeto del cual nadie puede producir más, básicamente. Y es la última abstracción en la tecnología de la plata. Ha pasado muchas veces, ¿no?, de que nuestra plata evolucionó cuando pasamos de hacer intercambios a las monedas de metales, cuando pasamos al papel, ni hablar cuando alguien recibía papeles y le dijeron, no, esta tarjeta ahora yo la paso por algún lugar, ¿no? Y esta es la última abstracción, porque fíjense que no, es algo intangible directamente, no hay, todo el mundo te muestra una fotito de un Bitcoin, una monedita, pero básicamente no hay alguna forma física de este Bitcoin, ¿no? Es bueno para la soberanía individual, en el sentido, cuando uno tiene plata, uno toma las decisiones con respecto a ese dinero, no hay ningún juez, ningún gobierno, ninguna otra persona, nadie que te pueda sacar esos bitcoins, porque solamente uno con las claves privadas de esos bitcoins puede decidir procesar una transacción directamente. Y esto es lo fundamental. En una época en donde me parece que hay ciertos aspectos de la legalidad que están sobrepasándose las libertades individuales de las personas, no sé, conviviste con una novia 1 año y después un juez dice que le tenés que pagar una pensión. Y hay casos de esos y vos decís, bueno, ahora ya no puedo convivir con nadie, ya vamos a ver que ahora ya no le puedo decir novia a nadie porque después te van a decir, no, le tenés que pagar plata a ella todos los meses. Me parece que ha sucedido, hay casos de eso. Me parece que son casos extremos, ¿no? O divorcios feos en donde la gente se casa y después trata de usufructuarle la plata a la otra persona. Me parece que esto hace bien para la soberanía individual. Y básicamente lo que hace es invierte la carga de la prueba para los impuestos, para mí. O sea, nosotros estamos acostumbrados a que nos entra plata, primero nos sacan impuestos y después nosotros con lo que nos queda hacemos lo que podemos. Yo creo que en esto podría ser algo bueno para invertirlo. Eso es, imagínense este sistema. Si yo quiero vivir como un rey, de toda la plata que yo gasté en el mes, genial, pago esta cantidad de tributo. Si yo quiero vivir como una humilde persona, genial, gasté mucha menos plata, pago muchos menos impuestos. Pero esta cosa de que a las empresas le cobras impuestos por lo que ellos deciden y a nosotros, las personas individuales, nos cobras impuestos por lo que nos entra plata, me parece que va a estar cada vez más difícil con este tipo de tecnologías. Es un proceso paulatino, no es que va a suceder mañana esto, pero yo creo que nos va a servir para este tipo de individualidad. Y fíjense que básicamente es desarmar el último siglo de este sistema perverso que hay de espionaje que nos hacen los bancos, básicamente que nos ven todas las transacciones que hiciste. Si vos pasaste una tarjeta así, esa transacción está ahí en las bases de datos de ellos para toda la vida, con tu nombre, qué es lo que hiciste. A mí eso particularmente me hace acordar a Orwell y no me gusta para nada. Y básicamente lo que estamos haciendo es desarmando un poquitito ese sistema que se armó. Yo creo que algo más que esto no tengo más que decirles. Lo último, la preferencia de tiempo. Bitcoin, y esto tiene que ver con esta ley que les decía que el dinero duro mata al dinero blando, ¿sí?
Si ustedes tienen pesos y ustedes tienen dólares, y yo les quiero comprar algo a ustedes, o ustedes quieren comprar algo, ¿qué gastan primero? Los pesos. Esa ley se cumple siempre, ¿sí? O sea, si uno tiene un dinero blando y uno tiene un dinero duro, uno tiende a gastar ese dinero primero, siempre. Lo hacemos instintivamente. ¿Por qué? Porque queremos cuidar nuestra riqueza. Bueno, Bitcoin nos va a empezar a moldear de vuelta nuestra preferencia de tiempo. ¿Por qué? Y porque es el dinero más duro que vivimos ahora, nosotros, ¿sí? O sea, de todas estas tecnologías, yo creo que nos va a hacer repensar la forma en la que vivimos. Y nuestros gobiernos tienen una preferencia de tiempo muy distinta de la nuestra. Nosotros pensamos tal vez a 5 años, a 10 años, porque queremos vivir esos, pero los gobiernos lo único que tienen es una preferencia de tiempo corta. Y eso dicta su comportamiento. Siempre, los gobiernos y los bancos hacen lo mismo siempre. Gastan, piden crédito a futuro, gastan todo lo que quieren y después los que terminamos pagando la crisis somos todos nosotros con estas herramientas que ellos lo hacen. Básicamente les muestro acá qué es la preferencia de tiempo desde que nos fuimos del estándar de oro en los 70. Se ven acá todas las crisis bancarias que empezaron a ver. Y de hecho acá en este grafiquito está hasta el 2011. No estoy contabilizando la crisis de Grecia, de Portugal, la de Turquía, la nuestra y la de Brasil de los años pasados. Fíjense cómo que los bancos tengan la preferencia de tiempo bien corta, es decir, ellos maximizar sus ganancias y los gobiernos gastar, porque es la única forma de que te reelijan, nunca pensar a largo plazo, nunca pensar a cómo hacer las cosas bien. Fíjense qué es lo que nos está generando. Crisis tras crisis, tras crisis, tras crisis, tras crisis. La única forma de que estas crisis no sigan ocurriendo es uno no participando dentro de estas crisis, sacándoles el poder a los bancos y a los gobiernos de esto, que no lo tuvieron siempre. Los gobiernos no siempre tuvieron el poder sobre la plata y los bancos no tuvieron siempre el poder de la plata. Yo creo que es hora de volver a reclamarlo. Esta charla se la armé con estos dos libritos y un post que apareció ahí en Medium, que me pareció muy interesante. ¿Sí? El primero de los libros se llama El estándar de Bitcoin. Es un Seyfarth Amadeus es su autor, y es un poco de esta idea de qué es lo que está sucediendo dentro de Bitcoin. La otra se llama La estrella de mar y la araña, que lo que explica es cómo crecen las organizaciones descentralizadas, y el otro es donde saqué ese análisis de las transacciones de Bitcoin. Si después alguno quiere escribirme, ¿no? Ese es mi correo, es el de mi trabajo de asignatura, pero si alguno quiere la presentación, no tienen alguna duda todavía, me avisan y me escriben, y también está ahí mi WhatsApp, si alguno me quiere, o Facebook, lo que quieran, eran las redes sociales y me hacen alguna preguntita. Gracias.